empiezo hablando un poco de lo que voy a presentar. Voy a presentar 3 proyectos nada más, en que están aplacados de piedra, pero no están hechos de piedra, pero sí aplacados de piedra. Siempre estoy buscando, sobre todo en estos pequeños que os presento, estar muy de acuerdo con el contexto, quedar no diluidos, pero sí en buena armonía con el contexto. Entonces, claro, ¿qué manera más fácil de estar en armonía con el contexto que utilizar el propio material que encuentro en el lugar, ¿no? Entonces, estos 3 proyectos que presento es trabajando con la piedra del lugar, ¿no? Entonces, bien, el primero está, es en Mallorca, en la Sierra de Tramontana, en que el paisaje está totalmente escalonado y con muros de piedra seca. Son muros que drenan, porque no hay ni un poquito de cemento, ¿no? Son muros que trabajan en gravedad y que, bueno, cuando llueve, como drenan, o sea, la agua pasa, pues no necesitan mucha contención, ¿no? Porque no tienen la presión del agua. Esto conforma un paisaje maravilloso, ¿no? De toda la Sierra de Tramontana, que no tenían territorio de cultivar, a base de estas terrazas consiguen territorio primero para hacer viñas, y después, cuando viene la filoxera, se pasan a tomates, ¿no? Entonces, a mí me encargan la ampliación de un hotel a base de villas en este contexto, y son la ampliación de un hotel que es un gran monasterio con una presencia fuerte. Entonces, yo lo que no quería era competir con el monasterio y quería ser parte del territorio, quería ser parte del paisaje. No, el programa me pedían pues pequeñas villas, le llaman villas, pero eran como casitas, y yo lo que no quería hacer casitas apareadas allá, puestecitas, que era lo que... O sea, yo soy el tercer proyecto que hacen. Habían tenido 2 fracasos porque Patrimonios lo bombaba, ¿no? Porque si tú seguías las ordenanzas era hacer casitas. Pero cuando iba al patrimonio, el patrimonio decía, vale, pero estás compitiendo con el monasterio y eso es lo que no nos vamos a permitir. Entonces yo lo que hice es decir, bueno, voy a ser parte del territorio. ¿Y cómo voy a ser parte del territorio? Utilizando el material que ya tengo. Construir villas a base de piedra y mariet, pues no era... Además, yo quería hacer muros, ¿no? Me sabe mal porque me gustaría tener las fotos, pero en cuestión de 5 minutos escasos las tienes. Sí. 5 minutos, a ver qué explico más. Como muchísimo, ¿eh? Bueno, ponemos paréntesis a esto, ¿vale? Y hablo un poco de la utilización de la piedra. Yo creo que, a ver, lo hablaba hasta hace poco, viniendo hacia aquí, de que nuestro gran problema de la humanidad es cómo nos reproducimos, ¿no? Yo decía que había investigado ahora, o sea, en 1950 éramos 2.500 millones de habitantes. En el 2024 somos ya 8.400. Creo que ahora ya estamos superando los 8.500. Esto es un problema enorme. Todos con sus coches, todos con sus viviendas. Hemos de ser como muy conscientes de lo que significa esta sobrepoblación. Sobrepoblación o incremento de población. Estamos llenando el planeta de superficies que no drenan, se están secando los acuíferos, el agua resbala en las ciudades, veas la Dana, o sea, y construir. Entonces, lo bueno de la piedra es que se puede reciclar. No digo que tengamos que hacer esto, pero todas las civilizaciones se han basado en desmontando una para hacer otra. El románico se hace con las esculturas romanas, por eso
¿no? Y se desmontaba una basílica para hacer, o una mezquita para... No trabajaban tanto en piedra. Pero quiero decir que se deshacían las murallas y se construía. O sea, lo bueno de la piedra es que se puede reciclar. ¿Qué pasó? ¿Ya está? Vale, gracias. Bueno, dicho esto, pasamos a lo que es el Hotel Sant Bru. Este es el monasterio. Bueno, era más que un monasterio, era la casa de verano de una orden que estaba en Pollença. Aquí venían y hacían el aceite y se pasaban el verano, ¿no? Entonces, ay, perdón. Esto es lo que yo os explicaba. Esto es el paisaje de Sierra de Tramontana. Es absolutamente fascinante. Y yo me baso en esto, ¿no? Esto es antes de venir yo veo que aquí hay unas trazas de muro, de cultivos anteriores que el bosque ya los estaba rompiendo. Decido situar las viviendas en esta zona y esto es el plano que digo, ¿no? Yo veo aquí todas estas trazas y digo, vale, vamos, cojo el lápiz, este es el primer croquis, y digo, pues los muros los doblo. Esto es una vivienda, esto es otra vivienda y otra vivienda. Es el primer croquis que hago diciendo, lo que voy a hacer es doblar los muros para convertirlo en viviendas, ¿no? Esto se ve, me preocupaba también, me hacían ampliar lo que era la zona de spa. Esto tenía en principio un zócalo de piedra. Yo no quería que al llegar el coche por aquí viera un cambio. Entonces lo que hago es el muro de piedra lo doblo, Entonces tú cuando llegas al hotel continúas viendo solo piedra y tú ves todos estos muros como de piedra, ¿no? Y la cubierta, como me sitúo más abajo, la cubierta es ajardinada, ¿no? Esto ya es construido, ¿no? Ahora en estos momentos hay mucha más vegetación, ya lo veréis, pero lo bueno de aquí es que cada vivienda tiene una visión del paisaje que tiene delante y le da la sensación que está en la nada, porque el vecino está mirando hacia allá. Todos están mirando que no ven al vecino. Y el muro donde ventila la otra habitación, ¿no veis esto? Se rompe para no... O sea, la habitación... Hay una habitación... Ahora lo veréis. No, pero un muro no puede tener ventanas. Un muro es un muro. Entonces, pero tengo que ventilar. Entonces lo que hago es doblar el muro y ventilar a través de la doblez, ¿no? Estos son ya las edificaciones, ¿no? Que quedan totalmente diluidas en el paisaje. En realidad construyo, antes no había jardín, todo esto, y yo este camino es el que lleva al tenis. Entonces yo lo que construyo es un jardín, un camino hacia el tenis, ¿no? Y esto es por aquí entramos, y estas son bueno, lo veremos más. Pero veis cuando esta es la ventana del vecino, ¿no? Pero tú cuando estás aquí al vecino le ves muro, no ves una edificación con la ventanita, ¿no? La parte de delante, en estos momentos hay mucha más vegetación. Yo encuentro que un poco demasiado y todo, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Tú estás aquí y todo el paisaje te pertenece, porque las casas, los otros vecinos son muros, como todo el paisaje de Sierra de Tramontana son muros, ¿no? Es esto de aquí. Aquí veréis esto que os explicaba, ¿no? Que el muro se rompe y la habitación de detrás está respirando a través de esta rotura del muro, ¿no? Estas son las habitaciones. Bueno, esto que digo, esto es antes de mi intervención, tenía este zócalo de piedra. Entonces, yo lo que hago es ampliar el spa
y todo este muro lo rompo. Ay, ¿qué pasó? Aquí. Esto lo rompo, miro hacia allí, porque me preocupaba que el monasterio, bueno, el hotel, un hotel de 5 estrellas, no descansara sobre algo frágil, porque los clientes me estaban pidiendo cristal, 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 porque querían que cuando estuvieran en el spa vieran el paisaje, cuando se hacían los masajes también. Pero a mí me preocupaba hacer una base frágil y quitarle este peso que tenía la edificación antigua. Por eso estoy con todo de celosías, creando como bases más opacas, más de sombra. Pero veis, ¿no?, que estos son muros que contienen la tierra y yo con el mismo sistema hago las edificaciones, ¿no? Esto es el spa también. Bueno, esto es lo que quería el cliente. Vidrio, vidrio, vidrio para ver el paisaje. Y yo me apaño entre una cosa y la otra, ¿no? Y la foto que más me gusta es esta, cómo hago desaparecer las viviendas para convertirlo en un jardín y el jardín que te acompaña a las pistas. Si veis el paisaje de delante, que es maravilloso, es Sierra de Tramontana, y que cada villa siente que es suyo, ¿no? Bueno, aquí es otro que mi inquietud era otra vez la misma. Nos remontamos a Guadalajara, México, y es un pequeño pabellón que me pide el cliente. Él es un aficionado a caballos y quería hacer un pequeño pabellón para ir a desayunar y antes de practicar su equitación, ¿no? Entonces, esta es la barranca de Guadalajara. No sé si conocéis Guadalajara, hay una impresionante barranca, ¿no? Y quería hacerse este pabellón. Esto es la pista de ellos de caballos, donde cada mañana va a entrenar, y me pide hacer un pequeño pabellón aquí de cara a la... Yo no quería hacer como allí un... O sea, esta es la primera maqueta que hago. Veis que no la coloco arriba de todo, sino que cabalga, ¿no? Entonces es un juego, porque al principio me dijo que quería un ombráculo nada más. Entonces yo en mi cabeza ya estaba la idea de hacer una cubierta. Entonces el proyecto se basa casi en esta idea de cubierta, ¿no? O sea, y para convertir la cubierta en un artesonado, en vez de cubrir con la mínima dimensión, cubro con la dimensión más larga, y el siguiente se apoya en la última, que es refuerzo, ¿no? Y lo mismo aquí. Entonces es que es este dibujo de aquí, clac, clac, ¿no? Entonces tenía también alrededor muros de piedra, una piedra distinta de la de Mallorca, pero entonces estos 3 elementos que se van rotando, esto es piedra, lo veremos ahora, y la cosa para hacer desde fuera este aspecto macizo, las ventanas, ¿veis? Porque dentro es muy transparente, en cambio desde fuera se ve casi opaco, porque las ventanas, que son estas, siempre están hacia adentro, ¿no? Salvo la gran ventana, que es esta de aquí, que ya se abre hacia la barranca, pero allá ya no hay nadie, ¿no? Pero todas las ventanas están como metidas hacia adentro, ¿no? Entonces era una pequeña habitación para hacer la siesta, una cocina con el comedor para hacer sus desayunos e invitar a sus amigos, el elemento que hace la rotación de los 3 cuerpos es la chimenea y un pequeño baño, ¿no? Estos son muros que ya existían, ¿no? Entonces yo me baso en estos muros para hacer, y veis que no me coloco arriba como me estaba pidiendo
mi cliente, sino que me voy bajando un poco para dialogar con lo que encuentro, ¿no? Eso es lo que os decía de las ventanas que entran hacia adentro, ¿no? Y que por dentro, esto también la estructura, ¿no? Como la última viga, ya reforzada, va aguantando el otro eslabón, ¿no? Yo aquí me lié a diseñarlo todo, diseñé todo, hasta las butacas, menos las lámparas, me lié para todo, ¿no? Y bueno, es esta y el caballo. Pero esta es la perspectiva, pero en cambio desde fuera es más como un elemento sólido, no porque las ventanas están metidas hacia adentro, sí que siempre hay 2 paramentos de piedra, uno de alucapón con una pequeña ventana, pero las grandes ventanas son las que quedan en puncha. Entonces, más adelante, mi cliente, que tiene un gran éxito con el pabellón, toda la familia quiere ir y está hasta las narices de que le roben el pabellón, dice, hazme al lado otro edificio para que vaya la familia y me deje a mí tranquilo. Entonces, es o sea, allá tenemos el pabellón, entonces aquí construyo este otro edificio con una piscina, él practica también piscina, y esto es, para él, su mundo es en la pista de equitación. Entonces me pide hacer un pabellón para habitaciones para sus hijos y también para él y su mujer, pero sobre todo un salón que contemplara porque hacen también competiciones y todo, ¿no? Pero la idea también, esto es el render que les presento, otra vez también en piedra, otra vez con el diálogo de las piedras existentes. Y esto es, bueno, aquí tenemos la cocina, el gran comedor, que me dan una mesa que la tenía que aprovechar, pero no me parecía mal, siempre abierto hacia las pistas, habitaciones de niñas, habitación de niños y la habitación de matrimonio. Son apartes, o sea, conexión entre el niño y las niñas sí que hay, pero entre estas habitaciones y la parte de los padres no hay, salvo por fuera. Y el pequeño, porque hace prácticas, pero Guadalajara, que es un lugar maravilloso de un clima magnífico, pero por la mañana cuando él va a hacer prácticas es frío, puede llegar a 6 grados o así, ¿no? Entonces la piscina entra dentro del vestidor, o sea, tienes el vestidor, bajas unas escaleras y empiezas a nadar dentro, ¿eh? Ya lo veremos. La piedra aquí, escojo una piedra más plana, que es la piedra de los muretes que estaban delante, ¿no? Esto es la parte que da a las pistas. Ahora voy a México porque no la he visto acabada del todo. Espero poder ir a hacer fotos, pero estas fotos son fotos de construcción aún. Pero este es el pabelloncito para entrar a la piscina. Pero veis, también esta cosa del cristal siempre está como escondido, lo que gana siempre es esta sensación de solidez, ¿no? Sí, me da pena porque está en construcción. La verdad es que es la primera vez que la presento, no la había explicado nunca. Porque no tengo fotos buenas, esta es la mesa que he tenido que reciclar, pero veis que el salón se abre sobre todo hacia las pistas, ¿no? Y esto es la piscina y el interior, o sea, aquí mi cliente entra al agua caliente y a través de estas cortinas que son de carnicero, ¿no? Ya sale a nadar. Y aquí la piedra también la meto hacia adentro, ¿no? Es como más, esto es
En realidad es como si estuvieras un poco al exterior, ¿no? Aunque estás en los vestidores. Y creo que ya estoy. No sé si he sido poco, mucho, largo. Perfecto. Estaba aquí, Carme. Uy, sí. Aquí. No, perfecto en el tiempo. ¿Cuánto he estado? Perfecto en el tiempo. 20 minutos, creo que tal ¿Sí? cual, sí. Creo que bueno, vale. perfecto. Lo que habíamos dicho es tal cual. Bueno, bienvenidos todos a esta primera charla. Mi papel aquí es jugar de local únicamente, así que voy a tratar de dar la palabra primero a Jaume, porque hoy cuando me planteaban esta entrevista lo planteaba más lógico como una conversación, ¿no? Y quería que Jaume, que creo que todos lo conocéis de su papel como crítico, como editor, fundamentalmente en redes, que era importante que abordase un concepto complejo, que era el de autenticidad en la arquitectura, que la propia Carme me decía, bueno, pues que vaya lío meternos a hablar de autenticidad en la arquitectura en estos tiempos, ¿no? Entonces yo conversaba con Jaume comenzábamos hablando de ese libro de Juan Tallón y obra maestra, ¿no? Y en ese momento en el que desaparece la escultura en el Reina Sofía, y hace un escrito Richard Serra, justifico que esta es la auténtica, ¿no? Y era la copia de la original, pero una vez que estaba certificado por el autor que era la auténtica, pues ya no había duda de que era la auténtica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, queríamos construir una conversación contigo y, Jaume, te doy la palabra para que comiences ese diálogo con Carme. Ostras, pues, bueno, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Yo mejor incluso que antes, vale. pero creo que ellos no. Sí. Ahora sí, guay, bien. Igual a mí me resuena un poco, pero bueno. Vale. Sí. A ti te oigo bien. Vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando me has emocionado ahora. O sea, básicamente... ¿Es bueno o malo eso? Hombre, es bueno, no, diría. No, es que el pabelloncito lo conocía. El hotel de Mallorca lo conocía porque me lo enseñó un arquitecto que conoces, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero su padre es pastelero. Ah, sí. El Rafa Moranta. Eso, el Rafael Moranta, sí. Y es un proyecto precioso. Integrado, ¿no? Sí, sobre todo esta foto última que has enseñado tú, la del que solo se ve, digamos, paisaje y desaparece tu edificio. En realidad es bastante lo que pasa. Allí, o sea, cuando lo ves desde la carretera, por ejemplo, es que hay una cosa muy bonita en realidad, que es lo que has dicho al principio cuando no tenías diapos, o sea, tú es una persona que siempre ha construido, y tener la conciencia que tienes sobre qué es lo que pasa en un mundo como este de 8.500 millones de personas cuando estás construyendo en piedra, esto es lo que me ha interesado más, y ver cómo después esto que has comentado se traslada de una manera muy directa a las obras que has enseñado. Sí. Bueno, yo creo que el arquitecto tiene una responsabilidad enorme hacia la sociedad, ¿no? Y que tenemos que utilizar algo que parece que está poco en uso, que es el sentido común. Hemos de ser responsables, conscientes de cuál es nuestro papel, pero sobre todo utilizar el sentido común. La tecnología nos ha distanciado mucho del sentido común, porque parece que todo lo tiene que resolver. Y en cambio, cuando te vas al sentido común, es que las cosas salen solas, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, sentido común, si me quiero integrar, pues utilizo lo que tengo al lado, seguro que me va a integrar. Yo recuerdo cuando hice el proyecto en Morella, con Enric, que estábamos debajo del castillo, era una responsabilidad bestia, y me llamas el castillo, y yo decía, claro, ¿por qué lo antiguo estaba tan siempre integrado y nosotros estamos siempre como compitiendo, haciendo daño al contexto? Digo, claro, es que utilizan el material del lugar, pero además aprovechan la geografía, no la cortan, no como nosotros, esto de la tecnología, todo es posible. Ya con el 3D, es que no hace falta ni estructura ni nada. Y después cortamos, en lugar de aprovechar, como hacían los antiguos, la topografía, la geografía para ser parte, para ir a favor tuyo,
aquí la agredimos, ¿no? Entonces hay como una tensión no positiva con el contexto. Y yo me remonto siempre a aprovechar los lugares, a dialogar más con el contexto. Pero en realidad tú has hecho una cosa que me interesa mucho, ahora has mencionado Morella, que también he estado y también lo visité, y Mallorca. En los dos sitios te pasa que la preexistencia precisamente es algo que se impone mucho al paisaje, porque no hay nada que se imponga más al paisaje que un castillo o un monasterio. Pero fíjate, entonces después es curioso porque cuando tú tienes que intervenir en estos lugares, en realidad te fijas en la ordenación del territorio, en la parte cultivada, en los muros. Todo esto también lo he pensado. O sea, yo no tengo la autoridad para imponerme. Una tafona, que es donde se hacía un monasterio, que eran las órdenes. Imagina que cuando construyen un pueblo, lo que es más alto es el campanario. O sea, había una orden social que marcaba quién tenía la autoridad para configurar, ¿no? Y lo demás. Yo no tengo esta autoridad. Cuando en México me encargan torres, que es el poder de hoy, el poder del mercado, que sí que me alzo y la hago estrechita para poder ser más alta y todo, porque es el juego que toca. Ahora, el juego que toca al lado de un monasterio, que sí que se impone, porque era el poder. Yo no voy a competir con esto, entre otras cosas porque el paisaje está configurado y no voy a distorsionarlo. Y en cambio sí que hacía falta esta idea de jardín, que no existía antes y que yo la doy. Hacía falta también que la gente, porque no solo hablo con el contexto que me está pidiendo, sino también con el programa. Y la gente que viene a estar en el Hotel Sombrui, lo que quiere estar es en Sierra de Tramontana, quiere sentirse flotando en el paisaje. Entonces yo juego con estas dos cosas y bueno, sale lo que sale. Y ahora voy a dar un tangentazo, pero porque básicamente esto que digo no tiene piedra involucrada, pero cuando te ha tocado, porque has hecho algunas muy interesantes, hacer vivienda social, ¿qué tipo de criterios has elegido respecto al entorno al que has tenido que ponerte? Al menos yo llevo unos años que no hago vivienda social, ¿no? Pero, y no sé cómo están las ordenanzas últimamente, pero en cuestión de la vivienda, las ordenanzas es que son muy rígidas. No puedes inventar mucho. Parece que ahora están como pidiendo otras cosas. Y entonces lo que más me preocupa es ciudad. O sea, para mí, hacer arquitectura en una zona urbana es hacer ciudad. Hacer arquitectura en la naturaleza es hacer paisaje. Y en estos dos conceptos me muevo. O sea, la Plaza La Garduña, que sí que tengo vivienda social, lo que más me preocupaba era hacer un espacio público integrado y también esto que dices, pues yo pensé que la Escuela Massana es una institución, la escuela más antigua en Barcelona, perteneciente al ayuntamiento, entonces tenía autoridad para ser más escultórica. La vivienda, que era vivienda de cooperativa, social, quería que se mezclara y que juego con la pequeña escala de habitación, de todo, para estar integrada en lo que son las viviendas del casco antiguo, pero yo me planteo, ¿no? Voy planteando cuándo tengo autoridad para ser y cuándo me toca a mí ser parte, pero sobre todo para mí hacer arquitectura en zona urbana es hacer ciudad. Esto es sagrado. A mí, en línea con esto que estás diciendo, en una entrevista que le hacían precisamente a Eduardo Souto de Moura, que publicaban ayer, hablaba del cansancio de la arquitectura con la burocracia, con las limitaciones, de esa libertad, de esa autenticidad que hablábamos antes. Entonces, ahora que hablabas de nuevo de hacer ciudad y de toda la normativa de vivienda, digo, ¿qué queda de esa...? ¿Cómo el arquitecto, ya no solo tu obra, sino el arquitecto o la arquitecta en general, responde
En un mundo que está tan lleno de normativas, tan lleno de limitaciones, ¿no? ¿Qué queda de ti cuando te... No sé, un cansancio infinito. Yo ahora estoy haciendo en Pollensa también, para una galería, la Galería Mayor. Estamos haciendo un espacio para un taller grande y unos pequeños talleres para artistas, ¿no? Hemos tenido que lidiar con ordenanzas bueno, pero tiene que ser de piedra, no puede ser más alto que aquí, tiene que las ventanas verticales, todo. Y los galeristas que están tratando con artistas no se lo creían. Decían, es como si a un artista le dijeras que tiene que ser la escultura 1,5 metros de color verde y cubicar, porque no, solo puedo cubicar 900 metros cúbicos y me amplío por aquí y tengo de calcularlo todo por allá y me he pasado más tiempo calculando la volumetría que proyectando. Y alucinaban, dicen, no se lo creían, no se creían lo acotados y encima con muchas ordenanzas, porque ahora tiene que ir al Consejo, ahora tienen que no sé qué, tienen que informar. La arquitectura se ha vuelto muy cansina, pero yo creo que el problema de la burocracia y después esto del neoliberalismo, que todo es competencia, todo lo tenemos que ganar en concursos, que tienes que firmar unos contratos en el concurso firmas porque tienes, no sé, y después te condicionan cuando lo has ganado porque son inverosímiles, pero entonces te están diciendo sí, pero tú has firmado. O sea, un drama. Yo estoy vieja y ya el otro día estaba hablando con unos amigos que se querían jubilar y yo les criticaba, pero yo decía, trabajar es un acto de generosidad, es formar parte del mundo. Te jubilas y solo miras tu ombligo, ¿no? Yo no. Pues mira, después de... yo me estoy planteando también jubilarme, ya no puedo más. No lo haré, ¿eh? No, seguro. pero se ha vuelto la arquitectura, se ha vuelto muy, muy, muy cansina. Si me permites, llame una más, precisamente en esta línea. Hablabas del salto y como creo que sabéis todos, Carme ha ganado recientemente dos concursos y está con 2 obras importantes aquí en Galicia. Y lo conversábamos el otro día sobre el salto del proyecto de concurso al final, a la ejecución, a la realidad, a enfrentarte con esas limitaciones presupuestarias, de tiempo y de todo esto. ¿Hasta qué punto ese concurso, esa forma, y ahora también hablabas de ese encargo, ¿no? Esos tiempos, ¿qué tiempos necesita la arquitectura para desarrollar todo esto? La arquitectura no necesita tiempo, es la burocracia que necesita tiempo. Es decir, que patrimonio te lo aprueben, que la administración te dé los datos que tiene que darte. No es, tú cuando tienes las cosas encima de la mesa, tú vas. Yo te he de decir que yo cuando hago un concurso soy muy honesta. Generalmente tú coges la Garduña, es el concurso y la realidad es pareja. En la Caixa Forum, hasta hace poco, fui el otro día. Tampoco. No es tan habitual eso, también probablemente. Pero te digo, pero la Caixa Forum, ahora lo han cambiado, pero hasta hace 2 días, y ya hace más de 10 años que está funcionando, el ticket era el render del concurso. Para que veas si soy... O sea, yo hago un concurso y está todo... Ya hago cálculo de salidas de incendios, las secciones, hablo con... Porque a mí me gusta ser seria. No soporto bulaculums. Yo hago... Mis primeros croquis ya son estructura, ya sé qué material, ya sé más o menos cómo va a funcionar. Después lo doy al estudio, estos croquis así que habéis visto. Esto es mi mano, muy mala, pero clara. Después esto lo doy al estudio, lo ponemos siempre a lápiz y es cuando empiezo a ver si cabe o no cabe. Pero fíjate, los primeros dibujos son los que prácticamente los del final. Porque aunque se parezca muy complicada, mi arquitectura es muy simple. Y es estos primeros esquemas que ya lo resumen todo.
Y después, los esquemas no siempre es el primero. Pero sí, lo importante es tener las cartas encima de la mesa, claras y todas. Es que, claro, ahora que estás hablando de la burocracia y de lo que al hilo de lo que acabas de decir, solo para que me quede un poco claro. Entonces, si quitamos la burocracia en medio, ¿cuáles son los tiempos de la arquitectura? ¿Los tiempos de la arquitectura? Hombre, a ver, contra más mayor, más rápido vas. Porque yo recuerdo con Enrique cuando hacíamos los concursos, Dios, cuántos... ya sabes por dónde vas, ¿no? Ya tu sensibilidad la conoces, tu respuesta la sabes, entonces estos primeros croquis te salen rápido, ¿no? Después, claro, los tienes que meter en medidas. Y después lo más complicado es, entre otras cosas, porque burocracia o no, es muy complejo un proyecto de ejecución. Sí. Tienes que mucho colaborador y cada vez más. Entonces, bueno, tienes que lidiar con ellos. Entonces, el tiempo de estructura no tiene por qué ser el mismo que el tuyo. Pues ahora no te puedo coger, espérate el mes que viene. O sea, pero claro, como vamos en una época de lo quiero, lo tengo ya, y después los políticos se comprometen y les va, lo quiero ya, y dicen, bueno, ponte en mi pellejo. Yo no puedo firmar encargos en que hay cosas que no dependen de mí. Es como, el mundo se ha vuelto muy complicado, muy, muy complicado. Parece que la tecnología tenía que solucionar y hacerlo fácil, y es al revés. La tecnología lo ha complicado todo más. Todo mucho más papeleo, las webs son complicadísimas de entender, entrar en un concurso. O sea, cuando hice la exposición en ICO, ICO, vale. En Madrid, el Museo ICO me hizo una exposición, me la comisió Luis Fernández Galeano y quería que apareciera también, la exposición se llamaba 8+80 y eran 8 proyectos hechos con Enrique, 80 míos. Entonces me dijo, yo todo lo que hice con Enrique lo tengo en las planeras, ¿cómo se llama en castellano? Portaplanos quizá. Sí, ¿no? Estos cajones, ¿no?, que teníamos allí, y llevo 30 años que no los he abierto. Y entonces Luis me dijo, pues los llevamos en Madrid. Digo, pero es que yo no los quiero abrir. Bueno, pues los llevamos cerrados. Entonces cuando llegué a Madrid me dijo, ábrelos que quiero verlos. Entonces salían los planos dibujados en Rotring del concurso de cementerio, del concurso de Huesca, y eran nada. 3 planos, 3 pancartas dibujados, unas pequeñas perspectivas que hacíamos con las axonométricas. Nada. Y se ha hecho el cementerio. O sea, claro, pero los arquitectos también, el neoliberalismo que nos ha puesto a competir todos contra todos, tú haces los concursos y llevan unos renders que parecen fotografías reales. Y si yo digo, pues ni hablar, digo, es que si no, los otros lo llevarán y el jurado lo quiere encontrar todo pim pam. Entonces nosotros mismos nos estamos haciendo mucho daño. Sí. Esta competencia cada vez más de imagen y de... Esto es importante, lo que estás diciendo. Sí, recuperando lo que decías de la tecnología, es curioso porque tú pones la tecnología muy al servicio del espacio. O sea, el pabellón de Guadalajara me ha impresionado por lo del el uso de la estructura a lo largo y cómo además esta estructura va soportando otra estructura, pero te tienes que reforzarla porque tampoco es la posición natural. Bueno, porque es una vigueta normal, pero de golpe es una vigueta que aguanta otras. Evidente que tienes que reforzarla, pero yo convierto la estructura en un artesonado, en la expresión de lo que es. Y mírate que yo trabajo con maquetas. Este pabellón, o sea, yo no entro en el ordenador. Ahora trabajo en 3D porque además el cliente le gusta y yo cuando presento pues se mueven por dentro y parece
que lo puedan entender mejor. Pero, y lo primero que hago, por ejemplo, en la Garduña, yo tenía todo el casco, prácticamente todo el casco antiguo levantado, para ver cómo se veía, que el perfil cómo cambiaba, la perspectiva de cuando entrabas, porque otra que digo, que la arquitectura no acaba en la piel, acaba en cómo modifica. Por eso digo que arquitectura urbana es hacer ciudad, y hacer ciudad es hacer perspectivas, crear espacio público, y yo controlo todo esto levantándome en 3D todo el contexto. Pero es lo primero que hago, mientras yo estoy pensando croquis, yo ya pongo a la gente levantarme el topográfico, a veces incluso en maquetas, pero si no en 3D, no solo el topográfico, sino todo el contexto. Nos están diciendo ya que nos hemos de acabar un par de minutos, sin más, para ir terminando. A mí, ya que introdujiste tú un tema antes, que era el tema de la edad, la jubilación y los tiempos, de cómo va cambiando a lo largo de la vida la forma de hacer arquitectura, a mí es un tema que siempre me ha apasionado y que he pensado pues cómo ha sido de diferente la producción de los arquitectos de los primeros años, en general de todo creador, de cualquier persona que no sé, un pintor, de las pinturas de Goya o la música de Beethoven, ¿no? que siempre va cambiando y que aparecen cosas nuevas. No es una exploración muchas veces lineal. Yo no sé tú cómo sientes, por ejemplo, cuando haces esta reflexión de los 8 más 80 o todo este trabajo, si es un trabajo, y hablando por cerrar esta idea de autenticidad, si es un trabajo lineal de aprendizaje continuo o de reinvención constante. Bueno, yo si me remonto a la época que trabajaba con Enric, abordábamos un solo... Éramos muy pocos, pero abordábamos un proyecto único y recibíamos encargos y les decíamos que se esperaran. Y, no sé, había un respeto más al arquitecto y no había esto que tienes que presentar si no pierdes la subvención. Me refiero más a tu producción, es decir, a mi la producción. A la forma de trabajar. No, te lo digo porque yo en estos momentos en el estudio igual tenemos 5 proyectos al tiempo. O sea, antes era nosotros con el proyecto dibujábamos y ahora, por lo que sea, llevamos 2 direcciones de obra, tenemos, 3, puede que sean 5, unos grandes, otros pequeños, y te apañas. Y tampoco yo no puedo tener un estudio muy grande porque es otro de los dramas, ¿no? O sea, la ley de contratos, tienes que tener los contratos fijos, mañana te llaman y te dicen este proyecto se cancela y tú has aumentado la plantilla, ¿y qué haces? O sea, por eso el mundo de la arquitectura se está convirtiendo en estas grandes cooperativas de despachos. Soy disléxica. Los ingenieros ahora están haciendo arquitectura. Han descubierto que ponen a 4 chavalinos listos y vienen los árabes y lo solucionan encargando todo. Entonces, todo está fomentando estos grandes despachos. Para entrar a hacer un concurso de un museo te piden haber hecho 5 museos los últimos, no sé, exagero, es igual, 10 años. ¿Quién ha hecho 5 museos los últimos 10 años? Pues estos grandes despachos que tienen uno en Lima, otro en Londres, otro en Barcelona, y así esto es hacia donde tiende la arquitectura. Entre otras cosas, grandes seguros, la administración no se fía de nadie, estos tienen... ¿Quién puede dar lo que te hacen dejar o el seguro que tienes que tener? No sé, apaga y vámonos. No, hombre, no, Jaume, no lo voy a dejar así. Algo para terminar, para que no quede con el apaga y vámonos de Karma. Y cerramos. Mira, pues para decirte una de cerrar, que en realidad es como abrir. Ayer entendí por primera vez la sala Beckett. Sí, pero no es mía, No, la tuya. ¡Ah! Claro. Ay, pero te lo has estudiado todo. Y ahora ya sé por qué hubieses tenido que ganar. Claro, yo también. Entre otras cosas porque lo hice con un especialista en teatro. Dino Ibáñez. Dino, que me adora. Dice, porque nunca he encontrado un arquitecto que me escuchara tanto. Porque otra cosa que digo, el arquitecto tiene que saber escuchar, es la base. Y también hiciste ciudad, hacías ciudad. Hacía ciudad.
hacia ciudad. Bueno, vale. Y bueno, yo me quedaría con eso, ¿no? Has dicho esto tan bonito de la autoridad del hacer ciudad y del hacer paisaje, creo que Sí, es bueno. casi un testamento, ¿no? Muy bonito. Y que el arquitecto tiene que saber escuchar. Bueno, un testamento, pero no te jubiles, por favor. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias también a Luciano y a Jaume. Carmen Pinto, gracias por tu generosidad.